Bienvenido y bienvenidas a otra entrega de la serie Novísima Crítica, impulsada por el Proyecto Letral y cuyo objetivo es el de dar a conocer a jóvenes críticos y críticas y justamente poner en valor las investigaciones que están llevando a cabo en este momento. Hoy contamos con la presencia de Alfredo Leal. Alfredo Leal es escritor, traductor, docente y papá, según se autodenomina él mismo. Es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también obtuvo sus títulos de maestro y licenciado en Letras Modernas Francesas. Ha publicado numerosos libros de ficción, tanto propios como traducciones, si no me equivoco. Pero en su faceta como investigador, que es la que más nos interesa hoy, hay que destacar, aparte de los numerosos artículos de crítica que también tienen revistas de prestigio, la publicación del libro de crítica literaria Bolaño frente a Herralde, Relaciones económicas entre poética y edición de literatura latinoamericana, que apareció en la editorial de Groita en el año 2022. Y actualmente trabaja con un contrato postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México también. Alfredo, bienvenido. Muchísimas gracias por participar en este ciclo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias de verdad. Estoy súper honrado de que de que hayan pensado en mí para este ciclo y bueno, pues espero aportar algo que resulte interesante para quienes están interesados, interesadas en comenzar la investigación como carrera o que ya se encuentran también realizando algunos trabajos de investigación y que podamos pues aportar como algunas de los aprendizajes que hemos tenido en esta experiencia. Muchas gracias. Seguro, estoy segurísima de que así será. Para comenzar, te quería preguntar, justamente en tu trayectoria y también ahora en el momento actual, si consideras que te integras en alguna tradición crítica y en ese sentido, si has tenido o tienes ahora algunos críticos o críticas como una referencia importante en tu investigación. Me encanta comenzar con esa pregunta, porque fíjate que, Marta, en la formación académica aquí en México, todavía estamos en un punto, digamos, como en los 70 lo que sería en Europa. Es decir, todavía se lee con mucho entusiasmo a todos los postestructuralistas. Sigue habiendo muchas corrientes deleuzianas, sigue habiendo mucha atención, se le pone mucha atención a Derrida, se le ponen mucha atención a todos los trabajos. Quienes avanzan un poquito más llegan pues a Rancière o llegan a lo mejor con algunos tropezones, porque también estamos todavía muy en los primeros pasos, pues, de dar como una apertura hacia una crítica, por ejemplo, con perspectiva de género, pero bueno, se hacen algunos intentos. Y cuando terminamos, me atrevería a decir en plural, la formación académica, es decir, la maestría y el doctorado, pues básicamente eso es lo que sabemos hacer, ¿no? Yo tuve la fortuna de contar en mi comité doctoral con la presencia de Jorge Locane y a partir de eso me ayudó mucho, como sabes, pues él trabaja en la Universidad de Oslo y la cercanía que él tiene con producciones que son mucho más recientes me ayudó mucho pues a entender que la crítica se ha movido, ¿no? Del punto en donde nos quedamos aquí en México a todo lo que se está haciendo ahora. Entonces, si bien tengo esa formación y siempre, también por la formación de literatura francesa, siempre me acerqué mucho al postestructuralismo, a Cristeo, bueno, los que ya mencionaba, ¿no? Pero también con mucha influencia de Foucault. Creo que un poco la gran ausencia que yo sentía era la de críticos, pensadores y pensadoras latinoamericanos. Entonces, justo por ahí es donde me he movido yo últimamente. De hecho, el proyecto postdoctoral en el que estoy trabajando comienza con José Carlos Mariátegui y termina con Mabel Moraña. Es decir, es un recorrido por ciertos eh, pues, teóricos y críticos literarios más cercanos tal vez a la sociología de la literatura, ¿no? Pero últimamente estoy trabajando mucho con textos de Beatriz Arlo, estoy trabajando con textos de Ángel Rama, de Antonio Cornejo Polar,
y me doy cuenta de que muchas de sus categorías no son muy conocidas en la Academia Mexicana. Entonces, pues creo que también una parte de lo que estoy realizando en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas justo tiene que ver con crear un corpus accesible a los usuarios de la Biblioteca Nacional de México para que conozcan el desarrollo de varias categorías. Por ejemplo, por poner un ejemplo, quizá la más conocida, la de transculturación de Ángel Rama. ¿De dónde viene? O sea, ¿por qué Fernando Ortiz? ¿Por qué la transculturación? Pero ¿cuáles son también los ecos que tiene? Es decir, ¿cómo se relaciona con la categoría de heterogeneidad de Cornejo Polar? ¿O cómo puede también entenderse como una oposición o en oposición a la categoría de hibridez de García Canclini, ¿no? En el caso de Sarlo, por ejemplo, con las modernidades periféricas, pasa más o menos lo mismo. Entonces, es un poco el proyecto que estoy yo tratando de concretizar a partir de un enfoque, sí, bibliológico, porque toco algunos aspectos de materialidad, pero también ciñéndome mucho como al aspecto histórico y al aspecto sociológico de estas categorías. ¿Cómo circularon? En qué medida? Y tratar a lo mejor de responder a la pregunta ¿por qué no son conocidas, no? ¿Por qué no tenemos esta tradición aquí en México? Interesante porque, claro, aquí en Europa también es bastante complicado salir de esas corrientes francesas, postestructuralistas, etcétera, y la genealogía, por así decirlo, de una crítica latinoamericana, latinoamericanista, nos puede obviamente servir a todas. Un poco en esa línea, qué suerte que estés trabajando justamente en eso también. Te quería preguntar qué derivas considera que atraviesa hoy la crítica latinoamericanista, ¿no? Quizá esta tendencia a volver la mirada hacia los críticos propios de la región podría ser una de ellas, o cualquier otra tendencia que observes. Claro, yo creo que sí hay una mirada, hay una cierta mirada retrospectiva que trata de recuperar y que trata sobre todo de poner como en su justa posición varias de las categorías y varios de los trabajos que se realizaron. Por supuesto que existe eso y creo que va en la misma corriente de reivindicar autoras, de reivindicar obras que quedaron pendientes por ser tomadas en cuenta. Se junta también con labores editoriales, por ejemplo, como la del Fondo de Cultura, el Fondo de Cultura de aquí en México, ¿no? El FCE, porque recuperan, por ejemplo, las obras completas de Josefina Vicens, las obras completas de los cuentos de Leonora Carrington, las obras de Nelly Campobello, y se hacen ediciones muy bonitas y muy accesibles, digamos, en precio y en difusión para que la gente tenga toda esta recuperación, ¿no? Entonces creo que en esa misma línea la crítica está tomando también algunas iniciativas para recuperar, pero ciertamente hay sobre todo, y es también por eso por lo que creo que el lado o el viraje hacia la sociología de la literatura, es decir, más allá de lo que Cornejo llamaba la crítica inmanentista, la que solo se queda en el texto, ese viraje que se está haciendo, creo que es un viraje en general hacia la sociología de la literatura. Esa es mi apuesta, aunque quizá la categoría de sociología de la literatura no sea bienvenida por todos y por todas, porque bueno, tú sabes que trabajar con términos sociológicos siempre es muy complicado, ¿no? Desde la propia metodología. Pero creo que sí tiene que ver con una forma mucho más explícita de relacionar lo social con lo literario o de relacionar y de ubicar lo literario en un contexto social específico. En ese sentido, creo que, por supuesto, que los trabajos de Gesine Müller, los trabajos de Benjamin Loy, los trabajos de Gustavo Guerrero son fundamentales, pero van también de la mano, porque son los que tocan, digamos, la parte específicamente literaria, van de la mano con los trabajos que ha hecho Gustavo Sora en Argentina, con lo que ha hecho el propio José Luis de Diego, en el sentido de que siempre, dado que ya no nos quedamos solo en el texto, sino que estamos abriendo el texto a los canales, a la circulación, a las tres instancias que me parece que son en las que nos estamos deteniendo hoy en día, ¿no? Que son producción, circulación y recepción. En ese sentido, los estudios históricos también son muy importantes. Entonces, desde Daniel Link hasta, no sé quién más en este momento. Pero bueno, hay muchas líneas, creo, que están
convergiendo, me parece. Muchas líneas me refiero a que pueden ser estudios que toquen temas, digamos, como políticos, temas mucho más cercanos a preocupaciones de género, pero todos convergen, a mi modo de ver, en una necesidad no de reivindicar el lugar de la literatura, como sí está en la otra línea que decía yo hace rato, retrospectiva, de reivindicación de las categorías, sino de ubicar la literatura en el marco o como una de las tantas producciones y mercancías con las que nos enfrentamos, quizá para intentar que la literatura deje de ser lo profundamente desigual que ha sido en los últimos 45 años. Sí, la verdad es que coincido plenamente contigo. Gracias. Se nota muchísimo ese viraje, como tú dices, hacia la consideración de la literatura en el marco actual, ¿no? Por parte de la crítica. Em, Cambiando un poquito la dirección, quisiera saber también cómo piensa la distribución global del saber literario hoy, y en tu caso, con tu formación, quizá esta respuesta puede ser muy iluminadora, si consideras que sigue siendo Estados Unidos hoy, como lo fue en su momento, el centro de producción hegemónica de crítica literaria sobre América Latina, o si Francia continúa teniendo un peso muy fuerte en las herramientas conceptuales con las que la crítica latinoamericanista piensa la literatura, ¿no? Que hemos estado también un poco hablando de eso al principio, y si te ves capaz de valorar el papel que juega también España en la última década en el campo de la crítica latinoamericanista, o México, o los países de América Latina en general. Empiezo por la última parte, porque creo que de Vale. España nos han llegado muchas, es decir, España, y creo que es un tema que se relaciona mucho con el aspecto, digamos, editorial y el aspecto social del que hablábamos hace rato. Creo que España ha tenido muchísima influencia, a veces negativa, o no negativa, sino a veces mal interpretada o mal recibida, si es que se puede decir así, a través sobre todo, por ejemplo, de colecciones como la de Ensayo de Anagrama. Eso ha influido mucho. Yo tuve profesores de maestría que nos dejaban leer a Fernández Mayo, por ejemplo. Pero como si Fernández Mayo no estuviera, digamos, digo, sin hablar bien o mal de Fernández Mayo, vamos a tomarlo nada más como un caso, ¿no? Pero como si Fernández Mayo no estuviera dentro de una colección que se propone, más allá de hacer un estudio específico de crítica literaria o de los problemas que aborda en la pospoesía, también una parte, digamos, como específicamente mercantil. Es decir, esta colección de ensayo de anagrama está pensada no para competir con las colecciones de ACAL o para competir con las colecciones de las editoriales universitarias. Está pensada para competir con los textos de Planeta, con el gran némesis de Herralde, ¿no? Que es Lara Hernández. Pero más allá de eso, me llama mucho la atención que digas esto de España, porque en efecto sí hemos tomado muchas categorías y tomamos mucho, por ejemplo, yo veo que en varios proyectos o trabajos que llegan a presentar alumnos y alumnas, está, por ejemplo, Paul Preciado. No quiero decir que no sean exactamente los autores, ni él, ni Fernández Mayo, no, pero creo que sí hay una cierta inmediatez en el trabajo y que esas son las categorías con las que se están haciendo las tesis. Eh, Antes, me parece, de la facilidad con la que se acceden hoy en día, con la que se accede hoy en día a ciertos contenidos y a ciertos textos y a ciertos trabajos, pues me parece que sí era un poco más canónico el asunto, ¿no? O sea, trabajábamos pues con los franceses, con los trabajos que venían de Estados Unidos, pero también tengo que reconocer que en la academia, al menos en México y en la UNAM, y creo que no difiere mucho de lo que pasa en otras universidades estatales, no tenemos la costumbre de trabajar con las personas o sea, de utilizar los textos y de hacer crítica con la crítica que se está haciendo en ese momento. Todavía te encuentras muchas tesis desde nivel de licenciatura o de grado hasta nivel de doctorado que trabajan, por ejemplo, con textos de Bourdieu de los 80 como si fuera, o sea, todavía yo he tenido compañeros y compañeras
en el postdoctorado que están hablando del hábitus, pero como si el hábitus fuera la categoría, o sea, como si estuviéramos hablando de categorías kantianas, ¿no? Entonces, está así de estancado el asunto aquí en México y no tenemos, pues, la costumbre de acudir a las fuentes y de ver qué es lo que están citando estos autores. Por ejemplo, me doy cuenta, ahora estoy trabajando en Néstor García Canclini, entre esos autores y autoras que te mencionaba, y él habla mucho, por ejemplo, de Clifford Geertz, habla de Bruno Latour, de autores que son desconocidísimos para el grueso de quienes nos dedicamos a algo cercano, pues a estudiar las producciones culturales. Pero vas a los textos de ellos y son de la misma data que los de Bourdieu, los textos en los que esos mismos autores estaban confrontando con Bourdieu. Y entonces, bueno, pienso yo, bastaría con saber que García Canclini hizo una introducción a Bourdieu en los 80, reeditó un texto de Bourdieu y después seguir un poco la trayectoria del propio García Canclini, a quienes está citando, para avanzar de las categorías de Bourdieu. Ese es digamos, el problema. Yo entiendo que muchos de los programas académicos tienen que partir, digamos, de lo que se ha consagrado, de lo que termina siendo canónico. Pero pensar, por ejemplo, o todavía pensar que la categoría de campo como tal sigue funcionando para entender lo que pasa en las producciones culturales y producciones literarias, al menos en México, me parece que se debe a una falta de rigor crítico y de rigor y de disciplina crítica para enfrentarte a los textos que se están haciendo hoy en día y de dónde vienen esos textos. Entonces yo no te podría decir si es Estados Unidos, si es Francia o si es España, porque al menos lo que sucede aquí en México es que es lo que hay, es lo que el profesor te deja leer, es lo que hay para sacar la tesis y no hay realmente un panorama muy claro en ese sentido, es un poco desalentador. Bueno, suerte que haya investigadores jóvenes como tú que estáis haciendo ese trabajo para que lo que hay sea más amplio, ¿no? Y haya donde elegir un poco más. No Sí, sé si sí, sí, crees, si me permites, sí, si me permites nada más agregar algo, creo que justamente por eso lo que se necesitan son trabajos que partan desde el ordenamiento de los corpus, en un ordenamiento que puede ser desde bibliográfico hasta unas reediciones, hasta el volver a poner esos textos en el aula. Es decir, los textos de Mariátegui, los textos de Arguedas, los textos de Antonio Cándido, o sea, los textos que están pensando, los textos de Roberto Fernández Retamar. Es increíble que alguien que se dedica a estudiar, por ejemplo, me pasó eso hace unos días, ¿no? Alguien que se dedica a estudiar revistas no conozca el texto de Roberto Fernández Retamar, en donde relata cómo en algún punto la revista Orígenes hubo dos revistas Orígenes, ¿no? Que es un texto que básicamente se encuentra en una edición de siglo XXI, pero una revista tan importante para América Latina y un crítico literario tan importante para América Latina como es Roberto Fernández Retamar, tienen que ser un must, tienen que ser un... Es que esto es lo que tenemos que haber leído. Ah, no, pero todo mundo ha leído el texto de Walter Benjamin del narrador. Todo mundo se sabe de memoria o sabe repetir como perico el pliegue de Lesiano y el... eh, ese es el problema. Pues creo que seguimos mirando mucho a Europa y no nos hace bien, pues no nos permite salir de ahí. totalmente de acuerdo. Como ya creo que ha adelantado un poco, no sé si crees que esto tiene algo que ver con el mercado literario en sí, o si crees que, bueno, la academia y el mercado interactúan de alguna otra manera en la actualidad, aunque ya digo que hemos adelantado un poco, ¿no? Porque al final el hecho de acudir también a los últimos conceptos que se están trabajando en el último libro que ha salido de ensayo de cualquier colección es un poco también, bueno, eso, puro funcionamiento del mercado que te voy a contar a ti, ¿no? Em, No, exactamente, exactamente, pero creo que tienes un gran punto. Sí hay una codependencia, pero no pasa por es decir, sigue habiendo tesis aquí en México y tú que estás trabajando en una tesis de un autor mexicano, sigue habiendo aquí tesis que no precisamente se construyen o trabajos de investigación que no se construyen exactamente por digamos, como por la condición literaria o por la condición
de crítica que pueden tener ciertos textos, sino por la moda en la que se ubican y por el momento mercantil al que pertenecen. Entonces, yo no digo que cuando nosotros en mi generación empezamos a leer a Bolaño no estuviéramos tan bien condicionados por un mercado que puede funcionar de manera muy perversa, pero creo que la diferencia con lo que sucede hoy en día es que las instancias y los canales de difusión por medio de los cuales los jóvenes empiezan a acercarse a los textos que parecen ser los textos importantes o los autores y autoras importantes, tienen una cierta condición como muy lábil en el sentido de que son siempre como los reels de Instagram, las publicaciones de Twitter. Y entonces esto, si afecta a la crítica, por supuesto que también afecta y quizás de manera mucho más clara a el tipo de objetos que estamos buscando para aterrizar. Creo que esa es un poco la definición de la crítica, ¿no? Es decir, la crítica sin las obras y sin los objetos sobre los cuales trabaja o a partir de los cuales trabaja, pues no puede existir. Pero cuando la crítica se enfoca, como lo estamos viendo ahora, más en un ámbito de difusión y de circulación, y más en un ámbito de redes, es porque la crítica está presintiendo, a mí me parece, que hay una cierta condición que no es del todo visible en el momento en el que se hace una elección sobre qué obras son las que ocupan un lugar en nuestro canon. Es decir, y lo vio Ángel Rama, por ejemplo. Ángel Rama lo vio muy bien con su texto, con su libro, el libro que él edita sobre el boom. O sea, es básicamente eso, ¿no? O sea, el boom y el mercado. ¿Por qué? Porque ya desde ese momento se estaba viendo muy clara la mano del mercado que quizá en ese momento, en los 80 90 venía a sus 70 80 venía a sustituir más bien a ciertas instituciones de legitimación que funcionaban anteriormente, como podían ser la prensa o podía ser la propia universidad o podían ser los partidos políticos. Yo, por ejemplo, que hice carrera de letras modernas, estoy totalmente asombrado de que muchos autores y autoras que yo he leído por Mariátegui, es decir, que Mariátegui conoció en su viaje a Europa, en aquel famoso viaje en donde está en Italia, y de hecho conoce a quien sería después su esposa y tiene mucha influencia en su formación marxista y en su formación en general. Autores y autoras que yo he leído como Ada Negri o como Carlo Levi, que los he leído por Mariátegui, jamás fueron mencionados ni siquiera como al paso para los compañeros y compañeras de letras italianas. Es decir, que había todavía, o hay todavía en esas formaciones, un dejo bastante claro de no de cierta, de una ideología muy clara. Siempre me peleó con Vargas Llosa porque para él solo es ideología lo que es de izquierda, ¿no? Ahora hizo la introducción a la reedición, bueno, que es conseguible de los ríos profundos de Arguedas, y me parece brutal que la RAE haya decidido poner ahí a Vargas Llosa porque él era uno de los detractores principales de Arguedas, ¿no? Y el texto comienza diciendo: Arguedas es el autor que más he leído, pero nunca estuve de acuerdo y se equivocó, y el texto de Vargas Llosa concluye con la palabra ideología. Pero también es una ideología la del liberalismo, y también es una ideología la de solo ponerle a leer a estudiantes de letras italianas a Natalia Ginsburg y solo ponerles a leer a Elsa Morante, porque podían leer a Ada Negri, y estamos hablando de autoras. Ada Negri, que estuvo como Simone Weil, fue obrera y estuvo como parte del movimiento comunista. Entonces, cuando vemos eso, que ciertas instituciones de legitimación perdieron peso porque ahora quienes están leyendo solo lo que aparece en los reels de Instagram o los autores y autoras que tienen cierta presencia en Twitter, sí podemos hablar de una clara influencia del mercado, y es ahí donde entra la crítica. Porque si bien antes, o sea, esta problemática, digamos, ideológica en la que se quedó atorado ese sujeto que de peruano no tiene nada, ni tendría por qué estar presentando Arguedas, eh, pasamos de esa crítica de las ideologías a la crítica de los comportamientos de mercado. Y esto fue también algo que anunció Néstor García Canclini. Hace poco estaba leyendo una crítica que decía: es que no puede ser que García Canclini proponga ya no más movimientos sociales. Los movimientos sociales se perdieron, los partidos políticos no funcionan. Ahora los ciudadanos
somos consumidores. No es posible que proponga el consumo como una ciudadanía. Es que no lo proponía. García Canclini estaba haciendo si uno va al doctor, el doctor no te está proponiendo que tienes un tumor, el doctor te está diciendo lo que tienes y te está diciendo más o menos lo que tienes, pues, para poder saber hacia dónde vamos y qué se puede hacer. García Canclini estaba haciendo eso, un diagnóstico, y lo entendió perfectamente en los 90. Las formas de participación hoy en día son las formas de consumo. Consumimos todo lo que somos hoy en día, lo consumimos en las redes sociales, desde la literatura que nos gusta hasta las botas que llevamos. Entonces, ese es el ámbito en donde tiene que estar actuando la crítica, me parece. Ya no sirve de nada hacer una crítica, bueno, claro, ¿no? Con todas estas líneas que ya mencionábamos, ¿no? Los que tienen que ver con movimientos políticos, con migraciones, con extractivismo, con desigualdad, con problemas de género, pero tiene que atacar ese aspecto, porque si no pasa lo que pasa en Argentina. Al final de cuentas, el presidente que tienen hoy en día es eso, es un producto del mercado, es un producto de consumir una cierta idea, consumir una frasecilla que al final de cuentas no tiene ningún contenido, que ya para eso la Clau nos explicó perfectamente los significantes flotantes, y entonces llega a una especie de engendro a ocupar el papel de presidente en Argentina. Entonces creo que por ahí es por donde tiene que ir. No sé, Exacto. no sé. No, sí, totalmente. Has contestado tú solo la última pregunta, que era justamente cuál es el rol de la crítica o del crítico en el panorama actual, ¿no? Y es justamente, como tú dices, pues señalar el camino, ¿no? Creo que se podría, sí, quizás se podría decir de una manera mucho más sencilla. Eh, si sirven de algo las humanidades, yo creo que hay una dirección que yo alcanzo a ver más o menos, espero. Hay una frase muy bonita de Boaventura, ¿no? Que dice, bueno, Boaventura, que también hoy en día tampoco es muy políticamente correcto citarlo, pero bueno, hay una frase en la que dice, el científico social al mismo tiempo teme que sus predicciones se cumplan, pero quiere que se cumplan porque su labor es que lo que llevar está la aportando pregunta. sirva, exactamente, ¿no? Entonces, pues tememos que pase eso. Yo ahora ya más que la crítica literaria como tal, me gusta la palabra crítica en general, viene del griego, ¿no? Krinein. De hecho, así se llama mi blog en WordPress, que nadie lee, por supuesto, donde pongo como algunas noticias mexicanas, pero creo que la situación que caracteriza a Boaventura es excelente para la crítica. Estamos viendo que hay ciertas problemáticas de seguir por el camino que hemos seguido en los últimos 20, 30 años, sumándole esta situación de las redes sociales. Lo que tenemos que hacer es detectar entonces estas instancias que están infiriendo directamente en el gusto, en el consumo y ya no solo en eso, en la producción, qué autores y autoras están siendo editados, publicados y por qué, para que dentro de 20 años estos textos que estamos haciendo nosotros les sirvan a quienes puedan enfrentarse a lo que el mercado habrá hecho, porque el mercado básicamente es imparable. No vamos a parar esto. Es decir, por ejemplo, acá hay algunos de los editores o no sé cómo llamarlos, pues, pero algunos de esos machos que todavía andan por ahí pululando en el mundillo literario mexicano, que se toman a risa, que se publica, dicen, es que hay una poeta debajo de cada piedra, ¿no? No, no es que haya una poeta debajo de cada piedra, es que si entendemos cómo está el mercado funcionando, hay una necesidad propiamente mercantil de cubrir un vacío que existía. Que esto, y lo decía una colega portuguesa, dice, es que es bien fácil criticar a una mujer que publica, porque para que un hombre publique, pues basta que sea hombre, pero para que una mujer publique tiene que ser extraordinaria. O sea, si no eres Clarice Lispector o Virginia Woolf, pues no. Y no es cierto. Hubo un viraje hacia la producción de las mujeres. ¿Y por qué entonces ahora que se están publicando mujeres resulta que hay una mujer debajo de cada piedra? No, porque se podría haber dicho exactamente lo mismo antes de que se publicaran las mujeres. Pero cuando entendemos desde la crítica el tema propiamente mercantil que está ahí, a lo mejor sí podemos decir, bueno, claro, hay cierta condición específica, cierta necesidad en las grandes transnacionales de publicar autoras. Que esto nos permita ver, digamos, esta o quitarnos esa lente
para poder ver los textos en su medida. Es decir, yo creo que siempre habrá un regreso a esto que Cornejo llamaba la crítica inmanentista. Siempre habrá un regreso al texto, siempre habrá un regreso al objeto literario. Pero ese regreso no se puede efectuar hasta que no hayamos quitado todo lo demás y depurado todo lo demás. Entonces creo que esa es la labor de la crítica. No puedes estar como los filólogos estudiando el verso 3 del poema, no sé, no. Y tampoco puedes estar nada más viendo como las condiciones sociales. Pero sí creo que en este momento es más importante atender a las condiciones sociales, mercantiles y económicas para entender por qué nuestros gustos se están yendo en la dirección en la que se están yendo, para que una vez que quitemos ese holograma generado por el mercado, podamos entonces atender a las obras, a los autores y las autoras en la justa medida en la que merecen ser atendidos y atendidas. Más o menos por ahí. No, claro, difícil labor también, pero bueno, intentando. Centrándonos un poco más en tus líneas de investigación, aunque realmente lo hemos tratado ya también un poco por encima, pero bueno, son bastante amplias, abarcan desde la sociología de la literatura, que claramente la he estudiado y conoce muy bien ese ámbito, hasta la traducción, que también has trabajado, o como ya hemos dicho, la propia reflexión sobre la crítica literaria, ¿no? Que también tiene un par de artículos sobre eso y ahora es más como el proyecto al que te está dedicando actualmente. A mí personalmente me parece muy interesante tu trabajo en el ámbito de la sociología de la literatura, porque bueno, por intereses míos personales también, pues es al que más he accedido. Y de hecho le dedicas la primera parte de tu libro de Bolaño frente a Herralde, ¿no? Ese capítulo amplio a hablar un poco sobre la sociología, digamos, latinoamericana, ¿no? de la literatura. Y quería preguntarte que para ti, ¿de qué formas crees que la sociología de la literatura puede aportar a la crítica literaria en el panorama actual? Aunque más o menos hemos estado hablando de eso casi durante Claro, toda sí, sí, sí. la charla, ¿no? Pero Yo creo que el tema con la sociología de la literatura es que no se puede pensar como un método, y es un poco la conclusión a la que he estado llegando ahora con mi investigación postdoctoral. La sociología de la literatura forma parte de algo mucho más grande que es la sociología, es decir, el estudio de las sociedades, de las interacciones entre los individuos. O sea, pues hasta ahí, digamos, básicamente la única diferencia es que nos detenemos en los objetos literarios, es decir, la labor de la sociología de la literatura entonces es tratar de entender cómo funciona el mundo una vez que es representado en en un material lingüístico y en un texto. Esto no quita que dentro de la propia representación, que no me gusta utilizar el término, pero bueno, a falta de un mejor término diremos diegética, haya también unas ciertas normas. Por ejemplo, hay un pasaje en una novela de una colega mexicana, cuyo nombre no voy a mencionar, que viene el personaje en una carretera, que ahora que vengas a México podrás conocer esa carretera que es muy interesante. Es la carretera de la que trae a todas las personas que vienen del Estado de México hacia la ciudad, ¿no? Hacia la Ciudad de México. Entonces, de ser 10 carriles, se va convirtiendo luego en 5 y luego en 2. Entonces se hace un embudo y una... Entonces viene por ahí y justo el panorama que tienes ahí junto son todas estas construcciones, estas, por llamarlas así, favelas de Ecatepec, de Naucalpan, y los teleféricos que conectan a un punto con otro, porque ya es, como es imposible ya poner más transporte por tierra, se hicieron teleféricos, lo que se llama acá el cablebús. Viene este personaje en la novela de esta persona y observa a un sujeto en una de esas casas que está subido. Aquí en México normalmente los sistemas de agua en muchas de las colonias son muy deficientes y para tener agua limpia se necesita que se filtre en una cosa que se llama tinaco. Es un depositorio de agua que se pone en la parte de arriba de las casas. Entonces el personaje ve a un sujeto sin camiseta bailando junto al tinaco. Y entonces, pues, desde la propia manera en la que narra eso,
el narrador, la perspectiva del personaje, el propio episodio con toda esta, digamos, entre toda la pobreza y la marginación y toda pues lo deprimente que puede ser ese paisaje, él encuentra algo destacable, ¿no? Que es una persona bailando. Esto alguna vez yo en un curso de crítica periodística, bueno, de crítica literaria, pero más como para las revistas y eso, con Alejandro Zambra, comentaba yo este evento y decía, es que esto es el clasismo mágico, porque cuando tienes tú dentro de un texto esta visión que te impide ver como todas las condiciones, porque claro, o sea, si haces entonces un texto rasgándote las vestiduras con toda la pobreza, la marginación de Catepec y todo, pues resulta entonces que eres una persona alarmista. Pero ese es el credo liberal, es decir, que se puede todavía crear cierta magia en la burocratización, en la marginación, en la desigualdad. La sociología de la literatura aporta eso. Hay un texto muy bonito de Cornejo Polar, aporta la capacidad o aporta la posibilidad de dar con ese punto, que está dentro del texto, pero que tiene que ver con condiciones de la autora y que tiene que ver con condiciones de por qué esa autora está publicada en Random House y no en una editorial independiente como algunas otras autoras que tienen momentos destacadísimos de una fineza soberbia sobre ciertos episodios muy específicamente mexicanos, como lo podría parecer este, a ojos de cierto exotismo, a ojos de cierta necesidad mercantil de decirte, en Europa te vendo esto, cuando a final de cuentas ya ni siquiera los venden en Europa. Están publicados en Random y están publicados en Anagrama, pero al menos desde que salió Herralde, nunca, no han vuelto a circular, porque a los colombianos los publican en Colombia y a los peruanos en Perú. Y si no fuera por la central en Barcelona, uno no podría leer todo lo que tienen ahí, porque ahí llegan más o menos todos. Pero entonces eso es lo que nos puede aportar la sociología de la literatura, tanto la capacidad de ver ese episodio en la justa medida en la que es una crítica clasista o es una posición clasista, como la posibilidad de ligar esa misma producción literaria a un ámbito específicamente mercantil que requiere seguir enajenando a los públicos en la idea de la libertad de la que habla este engendro de Argentina. Muy clara la imagen que nos has dibujado, desde luego. Por último, y para concluir, te quería preguntar también algo que surge de mi interés personal, y es sobre el objeto de tu investigación doctoral, Bolaño, en este caso. No sé, porque igual puede ayudar a las personas que están ahora empezando a investigar, ¿no? O que quieren comenzar una carrera investigadora. Cuando tú comenzaste a estudiar a Bolaño, ya había sido estudiado desde muchísimas perspectivas, etcétera, ¿no? ¿Cómo en ese momento de comenzar tu investigación encuentras una perspectiva nueva para un objeto tan transitado por la crítica, o qué es lo que te lleva a elegir esa perspectiva frente a muchas otras? Y si quieres también al final hablarnos un poquito de qué otras líneas se abren ahora en esta nueva etapa que estás comenzando, que imagino que a Bolaño ya lo has dejado en el libro. Sí, creo que aquí tiene mucho que ver aquí también un proceso que creo que eso es materia de otra entrevista, si es que en algún momento se llega a dar, pero tiene más que ver con mi proceso creativo en la ficción. Es decir, yo siempre trato de pensar en todo lo que escribo, pues, como productos cerrados, como objetos cerrados, más cercano como a un cuadro, más cercano a un performance, más cercano a algo que tiene, digamos, como su unidad, que tiene su lógica. En el caso de las narrativas, pues hay una manera de narrar, un cierto foco, etcétera, que va solamente en un libro, ¿no? El caso de Bolaño creo que es interesante sí mencionarlo para jóvenes que están comenzando la investigación y que tienen ciertas cosquillas, como se dice aquí en México, para tocar temas que han sido muy vistos. De entrada, yo creo que no hay absolutamente nada nuevo, ¿no? O sea, yo hace poco estaba platicando con alguien que está retomando su tesis de maestría y le decía, creo que lo que tienes que hacer son tres cosas, ¿no? Buscar lo más reciente que se ha publicado sobre este tema,
buscar lo canónico que se ha publicado sobre este tema y entre las dos meter de la manera más fluida posible tu propia idea. Es decir, eso es básicamente la investigación. Nunca vamos a decir nada nuevo sobre nadie. Es imposible. Ahora mismo, mientras tú y yo estamos platicando, alguien está escribiendo algo sobre Bolaño y alguien está escribiendo algo sobre la crítica literaria. Es decir, y esto se hace más visible con la forma en la que nos comunicamos hoy en día, ¿no? Con el flujo constante de imágenes, de redes, de información. Entonces yo creo que partir desde la absoluta certeza de que no vas a decir nada nuevo, ese es el primero de los consejos, ¿no? En el caso de Bolaño, por ejemplo, yo aterrizo sobre Bolaño una serie de ideas que tienen más que ver como con cuestiones abstractas, como el mercado, como el plusvalor, como estos flujos que tú habrás podido ver en el libro, ¿no? Como estas gráficas y demás que yo compartía con estudiantes de mis clases en la universidad. Y yo les decía, es que esto se puede aterrizar en Bolaño, se puede aterrizar en Luis Eli, se puede... Es decir, que Bolaño no fue, digamos, el principio. Y yo se lo decía, de hecho, a mi director de tesis en el cerca del el final, cuando hubo un cambio en la dirección de mi tesis. Le decía, es que, bueno, al final no es una tesis sobre Bolaño, sino que Bolaño es como un pretexto para tocar ciertos temas. Pero bueno, si termina siendo un libro sobre Bolaño y se puede poner el nombre de Bolaño ahí, pues seguramente tendrá eh, mucho más peso. Ahora, de ahí ya hacerlo libro, sí hubo una necesidad muy específica de tomar ciertos elementos específicamente de la crítica de Bolaño para convertirlo en un libro sobre Bolaño. Es decir, la parte de la tesis, todavía creo que nos podemos dar esos lujos, ¿no? En las tesis todavía tenemos nosotros la oportunidad de fallar, de poner a prueba nuestras ideas, aterrizándolas en ciertos objetos. Pero si lo vas a convertir ya en un libro, creo que sí existe una enorme responsabilidad de ir a las bibliografías especializadas y tratar de entonces de encontrar esto que te decía, que es lo más reciente, que es lo canónico, y en medio ponemos nuestra labor. Sobre lo que estoy haciendo ahora, pues también ya lo mencioné hace rato y básicamente tiene que ver con recuperar ciertas trayectorias de algunas categorías, pero también de algunos momentos y de algunas filiaciones en la crítica latinoamericana, latinoamericanista, en lo que entiendo yo como sociología de la literatura en Latinoamérica. De hecho, estamos junto con Marina Garone, estamos planeando unas jornadas en las que trataremos de entender cuáles pueden ser los aportes de la sociología de la literatura a la bibliología, a los estudios del libro y la edición, porque a nuestro modo de ver, o a mi modo de ver, pues que estoy trabajando con Marina y es mi jefa ahora, pero lo que yo creo es que de pronto ciertos estudios del libro y la edición se quedan en el ámbito solamente histórico o en el ámbito solamente material. Y ciertos estudios de sociología no toman ni el ámbito histórico ni el ámbito material porque están trabajando con cifras y con encuestas y con... Entonces creo que en la combinación de ambos, específicamente con la bibliología, ¿no? Que son los aspectos técnicos e históricos del libro, combinados con las estadísticas, combinados con la interacción de los individuos, se puede generar algo. Entonces, creo que por ahí es por donde he estado yo trabajando últimamente y mi idea o mi plan, digamos, mucho más ambicioso es tratar de hacer, de encontrar y de poner pues en un libro una especie como de enciclopedia de la sociología de la literatura en América Latina. Es decir, las categorías de Mariátegui, por qué se relacionan con las de Sarlo, hay relación o no, Carlos Altamirano, eh, qué sé yo, tratar de pensarlo por ahí. Y sobre todo, pues, para que dentro de 20 años no te topes otra vez con una tesis que esté otra vez hablando de campo y otra vez hablando de hábitos, porque bueno, Bourdieu sí hizo mucho y demás, pero quienes nos dedicamos a estudiar las cuestiones de mercado y circulación, también podemos darnos cuenta que muchos otros y otras no circularon y no fueron, no tuvieron una oportunidad. Entonces, creo que se puede hacer algo hacia futuro en ese sentido. Leeremos la enciclopedia cuando llegue con muchísimo interés, ojalá sea pronto porque claramente es necesaria. Ojalá puedas participar tú ahí con alguna, estaría padrísimo. Pues sí, es que creo que es eso, o sea, justo se tienen que hacer así los trabajos, o sea, pero bueno, primero nos tenemos que dejar de pelear con la palabra sociología, yo creo. Sí. Porque tenemos mucho, en las humanidades nos queda mucho como de es que eso es ciencia
vudú o no sé qué es lo que nos parece, ¿no? Pero bueno, sí, Pues ojalá. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Seguro que algunas de las visiones que hemos estado tratando van a ser muy